Llegamos a Hechos capítulo 18 y los misioneros llegan a Corinto, una ciudad que nos suena mucho por las cartas que tenemos en el Nuevo Testamento. Pero en este capítulo 18 el Señor Jesucristo se aparece a Pablo. Y aunque aquí es la segunda vez a lo largo del libro de Hechos, sería realmente la tercera vez. Porque más adelante, cuando está contando su testimonio, dice que aparte de cuando iba por el camino a Damasco, el Señor Jesús apareció estando en Jerusalén, poco después de su conversión, y aquí se aparece al apóstol Pablo, lo que sería la tercera vez en su vida, aunque la segunda en el relato del libro de Hechos. Vamos a leer Hechos 18 del 1 al 11. Hechos 18 del 1 al 11. Dice así: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos, y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses, enseñándoles la palabra de Dios. Hasta aquí la lectura. El texto comienza con la frase: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Ya hace unos meses que hablamos de esas cosas. Lucas nos ha estado narrando las distintas reacciones en las ciudades que los misioneros estaban visitando. En Filipos, en Tesalónica e incluso en Berea reaccionaron contra ellos y su mensaje provocando alborotos y altercados considerables. Sin embargo, en Atenas reaccionaron invitando a Pablo a presentarles los nuevos dioses. Si os acordáis, Jesús y Anastasia, que es lo que, como se dice, resurrección en griego, y ellos pensaban que eran dos dioses distintos. Su exposición no convenció mucho a los estoicos y epicúreos, pero al menos no les causó persecución. Ahora Pablo llega a Corinto. Recordamos que estaba solo en Atenas, mientras Silas y Timoteo habían quedado en Berea, como nos dice Hechos 17, 14. En la actualidad Atenas es la capital de Grecia y es una ciudad mucho más importante que Corinto, pero en aquella época la ciudad importante era Corinto, porque estaba en una situación privilegiada. Corinto era una ciudad de unos 200.000 habitantes. Estaba situada en el istmo que divide el Peloponeso del continente, y Corinto llegó a ser un próspero centro comercial. La mercancía era transportada desde un lado del istmo al otro lado por un largo corredor empedrado construido para utilizarlo como medio de transporte. A unos 3,5 kilómetros al norte de Corinto estaba el puerto de Lejaión, donde atracaban los barcos que iban y venían desde España, Italia y del norte de África. En el otro lado estaba un puerto que nos suena un poquito más, el puerto de Cencrea, que estaba a unos 11 kilómetros al este de Corinto y facilitaba el tráfico marítimo desde Egipto, Fenicia y Asia Menor. Desde el punto de vista de Pablo, Corinto era un centro misionero ideal, desde el cual el Evangelio podría esparcirse a través de los marineros, desde el este
hasta el oeste. Pero como las otras ciudades, Corinto estaba llena de idolatría. Los residentes de Corinto adoraban a Afrodita, la diosa del amor, y bajo la apariencia de religión había una desenfrenada inmoralidad. Corinto tenía muchas prostitutas de templo que estaban al servicio de las autoridades religiosas de la ciudad. Y por todo el Mediterráneo la expresión corintizarse, es decir, vivir inmoralmente, llegó a ser muy conocida. Pero estaba en el plan de Dios que Corinto fuera un lugar donde Pablo fuera a predicar el Evangelio y establecer una iglesia cristiana. Y cuando Pablo llegó a Corinto hizo lo que hacía siempre. Fue a la sinagoga de la ciudad. Allí encontró alojamiento en casa de un judío llamado Aquila y su esposa Priscila. Y dice Lucas que se quedó con ellos. Nos dice que Aquila era natural de la provincia del Ponto en Asia Menor, pero se había ido a vivir a Roma. Lo que sabemos es que ellos eran fabricantes de tiendas. Eran tiendas pequeñas, fabricadas en piel, y que eran usadas por los viajeros. Es posible que Pablo mismo en sus viajes haya utilizado este tipo de tiendas, porque como nos dice también el texto, Pablo también tenía ese oficio. Pablo, Aquila y Priscila tenían algo más en común que ser judíos y ser fabricantes de tiendas, y es que los tres eran cristianos. Y no sabemos dónde conocieron el Evangelio esta pareja, quizás en el Ponto, quizás en la propia Roma. Lo que sí sabemos es que habían llegado hacía poco tiempo a Corinto procedentes de Roma, debido a que el emperador Claudio había expulsado a los judíos que vivían en la ciudad imperial en el año 49 después de Cristo. El historiador romano Suetonio dice que Claudio expulsó a los judíos debido a que estaban provocando continuamente desórdenes instigados por un tal Cresto. Y entendemos que este Cresto se refería a Cristo. Y es que Claudio pensaba que Cristo estaba presente en Roma para instigar las revueltas. Y supongo que será porque los cristianos hablaban continuamente de Cristo. Y como resultado de los conflictos entre judíos y cristianos, ambos grupos tuvieron que salir de la ciudad de Roma. Así que Aquila y Priscila tenían otra cosa en común con Pablo, y es que estaban acostumbrados a viajar mucho. No sabemos cómo entraron en contacto Pablo, Aquila y Priscila. Sabemos que lo habitual en Pablo era ir a la sinagoga, como hemos visto al principio, y probablemente para esta pareja también era lo habitual. Quizás se encontraron los tres predicando el Evangelio de Jesucristo en aquella sinagoga de Corinto. Pero Lucas centra su atención en lo que hacía Pablo en la sinagoga. Dice, discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Lucas vuelve a diferenciar a los dos grupos que asistían a la sinagoga de Corinto y recalca que Pablo los persuadía. Y entendemos que los persuadía demostrando con las Escrituras que Jesús era el Cristo, como ya hemos visto en estudios anteriores. La implicación de Pablo en Corinto fue en aumento. Y Lucas nos dice que cuando por fin llegaron Silas y Timoteo desde Berea, Pablo se dedicó por entero a la predicación de la palabra. Y es que Silas y Pablo traían una ofrenda de parte de los hermanos de Macedonia, algo que leemos en 2 Corintios 11:9. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, Silas y Timoteo, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso. Y cuando llegaron estos dos hermanos, Pablo pudo aparcar su oficio de fabricar tiendas para dedicarse por completo a la predicación del Evangelio. Se dedicaba por entero a la predicación de la palabra. Y vimos que seguía con el mismo énfasis. Testificaba a los judíos que Jesús era el Cristo, el Mesías esperado. Los judíos eran conocedores del Antiguo Testamento y ellos podrían comprobar que las palabras que traía Pablo concordaban con las Escrituras, del mismo modo que habían hecho los judíos de Berea. Pero al contrario que estos, los judíos de Corinto se oponían y de nuevo encontramos la palabra blasfemando.
lo mismo que Lucas nos describía en Antioquía de Pisidia, en Hechos 13:45. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Realmente es una palabra muy fuerte, viniendo de personas que se supone que conocían y adoraban al Dios de los cielos. Es algo que tuvo que herir profundamente a Pablo, que los propios receptores de la promesa de Dios ahora lo rechazaban de esta manera. Conocían el Antiguo Testamento y ahora se les presentaba la salvación por medio de Jesucristo y sin embargo lo rechazaban frontalmente. Y venía a mi mente lo que escribe el autor a los hebreos, en este caso esas personas que dijeron creer en Jesús y que luego se volvían al judaísmo, pero creo que se podía aplicar perfectamente a estos judíos que rechazaban el mensaje del Evangelio. Hebreos 10:26, dice Hebreos 10:26, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y del hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Ellos conocían al que había dicho, mía es la venganza, y ahora rechazaban su mensaje. Sin duda también es una advertencia para todos nosotros que hemos conocido el Evangelio, que hemos conocido y conocemos cuánto ha costado la salvación a nuestro Dios y que tantas veces vivimos vidas que no le agradan. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y en el versículo 6, Pablo gráficamente muestra su ruptura con aquellos judíos. Sacudió sus vestidos del mismo modo que leemos en Nehemías 5:13. Además sacudí mi vestido y dije, así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliere esto, y así sea sacudido y vacío. Y respondió toda la congregación, amén. Y alabaron a Jehová y el pueblo hizo conforme a esto. Sacudiendo sus vestidos. Y ahora Pablo toma palabras del profeta Ezequiel, sea su sangre sobre sus cabezas, yo soy libre de culpa, y de ahora iré a los gentiles. El profeta Ezequiel decía estas palabras en relación al centinela que hacía sonar la trompeta para advertir al pueblo de un peligro inminente. Si alguien no escuchaba y era muerto por la espada, su sangre sería sobre la propia cabeza del centinela. Y su sangre sería sobre su propia cabeza y su muerte no le sería imputada al centinela. Ezequiel 33:4. Pablo había hecho como el centinela. Había hecho su parte, y por lo tanto los judíos tendrían que asumir su total responsabilidad por su rechazo al Evangelio. Se consideraba a sí mismo libre de culpa y absuelto por el juicio que vendría de Dios sobre ellos. Pablo diría una frase similar en su discurso de despedida a los ancianos de Éfeso en Mileto. Dirá Hechos 20:26, por tanto yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Pablo no se andaba con rodeos, anunciaba todo el consejo de Dios a sus oyentes. Y sin duda esta también es una lección para los que tenemos la responsabilidad de compartir la palabra de Dios. Anunciar todo el consejo de Dios. No predicar solo lo que a la gente le gusta oír, sino anunciar todo el consejo de Dios. Y Lucas termina relatando parte del resultado de la predicación en la ciudad de Corinto. Por un lado, nos habla del ofrecimiento de la casa de Justo para realizar reuniones. Después de la oposición de los judíos de la sinagoga, Pablo pudo encontrar una casa que estaba justo al lado de la sinagoga para seguir enseñando a los creyentes. Por otro lado, nos habla de la conversión de Crispo, que era principal de la sinagoga.
Lucas nos dice que toda su casa se convirtió al Evangelio, su esposa, sus hijos, quizás miembros del servicio si los tenía. Pudieron escuchar el Evangelio y lo aceptaron. Y Lucas nos dice que se bautizaron. Cumplían el mandato dado por Jesús antes de ascender a los cielos. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En la primera carta de Pablo que escribe a los Corintios, y aunque él no solía bautizar, nos dice que bautizó precisamente a Crispo, a Gallo y a los de la familia de Estéfanas. Esos fueron los primeros creyentes de la ciudad. Y ahora podrían reunirse en casa de Justo o de Crispo, un grupito de creyentes que podían juntos alabar a Dios por el don inefable de su Hijo Jesucristo. Y nos dice el texto que la conversión del principal de la sinagoga arrastró a otros muchos y les llevó a creer en el Evangelio. Y esto llevó a la desesperación a los judíos. Ya hemos visto en otras ocasiones las reacciones de los judíos y cómo les molestaba que la gente creyese el mensaje del Evangelio. Y entiendo que esto llevó a Pablo a una situación de angustia, de desesperación. Y por eso encontramos las preciosas palabras que Jesús le dice a Pablo en el versículo 9. Pablo estaría desanimado al ver a sus parientes judíos rechazar el Evangelio. Lucas aquí no nos lo dice, pero es el propio Pablo quien escribe en 1 Corintios 2:3: yo estuve con vosotros en un estado de debilidad, temor y mucho temblor. Y es que probablemente las personas más prestigiosas de Corinto lo veían como una persona débil, sin fortaleza y de poca influencia, quizás por el oficio que él tenía de ser fabricante de tiendas. Quizás despreciado como aquellos que decían de Jesús: es el hijo del carpintero, de una manera despectiva. Quizás ponían el nivel de a Pablo al nivel de los esclavos. Los judíos querían que dejara de enseñar al pueblo acerca de Jesús, y las amenazas a su seguridad personal estaban siempre presentes. Es probable que la oposición a su ministerio empezara a tener efectos incluso en su vida espiritual. Pero en ese momento tuvo una visión de aquel que dijo a sus discípulos: yo voy a estar con vosotros hasta el fin del mundo. Y en esa visión Jesús le da 3 órdenes y una promesa. Las 3 órdenes son muy directas. En primer lugar le dice: no temas, no tengas miedo de estos. Parece que todas las cosas están en tu contra, pero yo soy al control de todo, dijo Jesús. En esta vida no sucede nada sin que el Señor lo permita. Y Pablo era conocedor de todo lo que Dios había hecho por su pueblo en el Antiguo Testamento. Y ya conocía de primera mano cómo Dios podía librarlo incluso de las situaciones más complicadas. Pablo había llegado sin sus compañeros a Atenas, teniendo que huir de la persecución de Berea. Siguió solo hasta Corinto, pero allí encontró hermanos que le dieron alojamiento, con los que pudo trabajar no solo en la obra del Señor, sino también en su oficio de fabricar tiendas. Encontró a un hombre como Crispo, principal de la sinagoga. Encontró a Justo, un gentil temeroso de Dios, y que abrió su casa para que pudiera seguir enseñando la palabra de Dios a los primeros creyentes en Corinto. En Juan 16:33 Jesús dice a sus discípulos: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y es que en este mundo vamos a tener aflicciones y sufrimientos. Jesús no se lo ocultó a sus discípulos, pero Él ha vencido al mundo. Y nada nos podrá hacer daño porque estamos en sus manos. Y como tantas veces dice amable, y en sus manos estamos muy a gusto, ¿verdad? Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Juan 10, 27 al 29. Es por eso que podemos hacer nuestra la frase de Jesús a Pablo: no temas, no
temas. En segundo lugar le dice, habla, no te calles. Jesús sabía que Pablo estaría cansado del rechazo de los judíos. Hasta ahora hemos visto cómo Pablo, cuando llegaba a cualquier ciudad, se esforzaba en predicar tanto a judíos como a griegos. Hablaba el mensaje que se le había encomendado y en varias ocasiones leímos que se esforzaba, que discutía, que persuadía. Sin duda Pablo era un hombre muy cualificado para eso. Ya hemos visto que de él no podían decir como de Juan y de Pedro, que eran hombres sin letras, porque Pablo había sido educado a los pies de Gamaliel. Pero incluso el hombre más capacitado puede llegar a desistir cuando no hay resultados en sus mensajes. En la Biblia encontramos ejemplos de grandes hombres de Dios que fueron usados para predicar, y que sin embargo el resultado de su predicación fue todo un fracaso. Elías, un hombre que Dios utilizó en los tiempos de Acab y de Jezabel para hacer grandes milagros, y que sin embargo llegó un momento de su vida en el que le dijo al Señor, quítame la vida. Jeremías, otro fracasado, si hacemos caso a los números de las personas que obedecieron a su predicación. ¿Y qué decir de Jesús? En 3 años de ministerio, apenas 120 personas llegaron a seguirle de una manera comprometida. Todos los que habían visto sus señales y milagros lo abandonaron. Jesús le decía a Pablo, sigue hablando porque el mensaje del Evangelio va a llegar a donde tú no te lo puedes imaginar. Y yo creo que Pablo no se imaginaría que aquí en Ferrol estaríamos hoy predicando el Evangelio. En tercer lugar, no te calles. Y es la misma orden que la anterior, pero en negativo. Habla, no calles. Jesús le advierte a Pablo que no se calle, que siga testificando de él. Toda persecución que puedas llegar a recibir no debe hacerte callar la verdad del Evangelio, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. 1 Corintios 1, 18. Y finalmente, Jesús da una hermosa promesa a Pablo. Yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y dijimos que habría llegado solo a la ciudad, pero realmente Pablo no estaba solo. El Señor estaba con él. Ahora se habían convertido muchos hermanos que le ofrecían colaboración, que estaban a su servicio. También habían llegado Silas y Timoteo con una ofrenda de los hermanos de Macedonia. Y es que Pablo nunca había estado solo. No sé si alguna vez te has sentido solo y abandonado. El Señor te dice a ti también, yo estoy contigo. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 41, 10. Ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Y esta frase daba confianza a Pablo de que la persecución en aquella ciudad no iba a pasar de cierto límite y le ayudaría a seguir predicando. Sobre todo por lo que Jesús le dice a continuación. Tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y esta era la meta de Pablo. Alcanzar personas para Cristo. En 1 Corintios 9, 18, Pablo dice a los corintios, ¿cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Es por eso que
Lucas termina nuestro texto diciendo que Pablo se detuvo allí durante 1 año y 6 meses, enseñándoles la palabra de Dios. Sin duda, las palabras de Jesús le habían dado ánimos a Pablo para seguir enseñando la palabra de Dios en aquella ciudad. A pesar de la persecución, Pablo encontró consuelo y ánimo en las palabras de Jesús. No temas, habla, no calles, yo estoy contigo. Y son palabras que hoy podemos hacer también nuestras. Así que, hermanos, cobremos ánimo y prediquemos también nosotros el Evangelio a quienes nos rodean, porque el Señor ha prometido que estará con nosotros hasta el fin del mundo. Amén.